¿Podemos aspirar, doctor, desde su perspectiva como científico, como profesionista y con muchos años de experiencia en la investigación, a ser un país de qué tamaño en investigación científica? Obvio, me imagino que no como en Estados Unidos, quizás no como Alemania, desde luego, y los grandes países, ¿no? que Sí. crean conocimiento original, ¿no? Y de frontera, pero ¿qué sería lo indicado para un país como México? Bueno, desde mi punto de vista, en términos muy generales, pues lo deseable al final es si tenemos una población de 120 millones y Estados Unidos tiene una población de cerca de 400 millones, yo esperaría tener un equipo científico en tamaño que fuera alrededor de una cuarta o una quinta parte de esto. Tal vez sea una aspiración muy alta, pero... A ver, nada más para aclarar la cifra. Está diciendo que México tiene 120 millones de habitantes, Estados Unidos 400, ¿y la proporción de científicos? Yo lo que desearía o para tener una situación equiparable es que llegara a ser la misma fracción que tenemos de población, entendiendo las limitaciones que tenemos económicas y todo, pero yo creo que como aspiración a futuro no tendríamos por qué pensar que en un país como el nuestro no pudiéramos llegar a tener la misma capacidad que países más desarrollados. O sea, no es una fantasía, no es un sueño, no es un deseo, nada más, se sí, puede. yo creo que se puede, sí, no veo ninguna limitación intrínseca. No tiene por qué haber más talento en Exactamente, Estados Unidos o en Canadá o en Alemania que en México. Exactamente, ¿no? ese es el punto. Yo creo que yo veo esta repartición de talento como algo homogéneo a nivel de toda la humanidad. Es como el otro día lo leía con Blanca Heredia, decía, es que el talento es de estos bienes sociales mejor distribuidos en el planeta. Sí, no. Otra cosa es que no se aproveche. Otra cosa es que por cuestiones económicas o políticas o de conflictos internos, yo le preguntaba a Blanca, imagínate tú cuánto talento no se desperdicia en los países de África que están en guerra. O en los países de Centroamérica que durante décadas estuvieron en guerra, ¿no? Y en México, en las comunidades muy empobrecidas, con muy pocas posibilidades de comer, de salir adelante, de estudiar, ¿cuánto talento no se desperdicia en la Sierra Tarahumara? ¿Cuánto talento no se desperdicia en Chiapas o en las zonas indígenas de Oaxaca? Sí, eso es cierto. Y yo estoy de acuerdo con esta idea de que pues debe de ser uno de los bienes sociales con distribución más homogénea y tratar de aprovecharlo lo mejor posible debería de ser una prioridad. En ese sentido, por ejemplo, creo que la importancia de la educación pública es fundamental porque es uno de los mecanismos que nos permite aprovechar este talento aún en áreas donde por la situación económica sea más difícil de aprovecharlo. Y mi impresión, por ejemplo, habiendo trabajado en el Cinvestav por poco más de 20 años, es que también es una parte que no apreciamos comúnmente, el papel de ecualizador social que tiene la educación, por ejemplo, a nivel de posgrado, la perspectiva que se abren, por ejemplo, para alguien que completa un doctorado, yo creo que son enormes y lo que he visto yo en el tiempo que he trabajado aquí es que cambia radicalmente no solo la vida de la persona, sino de, por ejemplo, su entorno familiar inmediato en forma muy importante. Doctor, ¿cuál es su prioridad al frente del Cinvestav para generar estas condiciones en donde pueda haber mejores egresados, mejores investigadores, mejores científicos en México, como una aportación inclusive social que el Cinvestav hace para el país, siendo una institución pública? Yo creo que, bueno, la primera tiene que ver con la forma en que iniciamos la entrevista, es
poder incorporar más jóvenes investigadores a nuestra planta. Creo que desgraciadamente es una de las cosas en que no hemos sido muy exitosos últimamente. Nuestro promedio de edad está alrededor de 54 años. Hace 4 años estaba alrededor de 50 años y actualmente tenemos solo 70 investigadores, que es un 10 o 12% con menos de 40 años. Entonces, mientras no tengamos una mayor proporción de investigadores jóvenes, difícilmente podremos estar en la frontera de generación de conocimiento, y eso nos... ¿Cómo se logra? ¿Cuál es su plan? ¿Cuál es su proyecto? Bueno, yo creo que tiene dos aspectos. Uno es tratar de gestionar la creación de un mayor número de plazas que puedan ocupar estos jóvenes, y por otro lado, una parte muy importante es poder conseguir condiciones dignas de retiro para nuestros investigadores. Puede haber investigadores que ya llegan a una edad en donde quieren proseguir con otros intereses, pero con las condiciones de retiro actual que tenemos, esto es casi imposible. Uh-huh. Y si estos investigadores decidieran hacerlo así, también abriría un mayor número de plazas para investigadores jóvenes y nos permitiría renovar nuestras líneas de investigación. Entonces son las dos partes, la creación de plazas para jóvenes, investigadores, uh-huh, y mejorar condiciones de retiro para uh-huh, que los investigadores que quieran retirarse lo puedan hacer, y eso a su vez genere más plazas para estos investigadores. Y haya retroalimentación. ¿Alguna, por último, doctor, alguna línea o líneas de investigación que usted crea que usted sepa que el CIMBESTAB es líder y que deba de seguir siéndolo, en particular, inclusive con más recursos económicos? Sí, yo creo que, por ejemplo, el impacto que ha tenido nuestro grupo en lo que fue el Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad es un área que era fundamental. Hemos tenido ya un impacto importante, y yo creo que es uno de nuestros grupos que es mejor conocido a nivel mundial, y creo que debe de ser apoyado fuertemente para no solo seguir con este nivel de consolidación, sino potenciarlos más. Y después, por ejemplo, en general, en nuestra investigación en el área de salud, tenemos una tradición muy importante. Muchos de nuestros investigadores más distinguidos son de esta área, y yo creo que es importante volver a tener la relevancia que tuvimos en algún momento. Por ejemplo, este reconocimiento que teníamos por parte del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, uh-huh, en donde el CIMBESTAB era el único miembro extranjero de su cuerpo de asesores. ¿Ya no? Hasta donde entiendo, ya no. Uh-huh. Fue algo que se perdió, pero que podemos volverlo a tener. Uh-huh. Y es como un reconocimiento no ya a un investigador o a un grupo de investigadores, sino una institución. A una institución, a todo el peso que tiene la institución en esta área. Y finalmente, por ejemplo, en el área de ciencias exactas también creo que hemos tenido contribuciones importantes. Somos partícipes de estos experimentos de altas energías en el CERN, y creo que somos participantes activos. No somos meramente una comparsa en esto, sino nuestros grupos están encargados del diseño de detectores que son cruciales para estos experimentos. Entonces también es un área que hay que apoyar, que hay que reforzar. Sí, exactamente. Nada me gustaría más que quienes están elaborando las nuevas currículas y modelos educativos en la básica y en la media superior tomaran en cuenta el CIMBESTAB y los convocaran ustedes justamente para preparar la currícula que se requiere para los niños que ahora empiezan la primaria, pero que dentro de 6, 12, 18 años serán
por los ciudadanos del futuro. Sí, exactamente. Yo creo que eso es muy, muy importante. Ahí también, tal vez es una parte que en algún momento tuvimos mucha influencia, por ejemplo, en el diseño de los libros de texto de educación gratuita, y tal vez es algo que tendríamos que retomar con más fuerza. Tenemos algunos proyectos en donde estamos trabajando con la Secretaría de Educación Pública, pero creo que podríamos hacer todavía mucho, mucho más en ese sentido. Doctor, pues yo le agradezco muchísimo la entrevista para Avance y Perspectiva y le deseo mucho éxito además en su gestión. Muchas gracias, muchas gracias.